ahora mismo, ¿ya? Pero, sin embargo, pues lógicamente vamos a tratar de recordar los puntos más importantes. Y también sobre la base de las clases que les he subido a la plataforma, yo les pediría por favor que los revisen y si hay alguna de las clases que quisieran que se las desarrolle en estas clases sincrónicas in extenso, pues lo hacemos, a modo de reforzar de pronto algunos puntos que ustedes vean que han quedado un poco débiles o poco comprendidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también, por favor, les voy a pedir que podamos trabajarlo en estas 4 semanas, ¿no? Alguna de sus puntos que ustedes quieran desarrollar. Ahora bien, no sé si me han escuchado esa parte, pero les decía que todo trabajo investigativo tiene que tener necesariamente, ¿sí? Un doble impacto. Un impacto científico, les decía, y un impacto social. Y les iba mencionando que ambos impactos están plasmados dentro de la estructura de nuestras tesis. Por un lado, tenemos al planteamiento del problema, que es justamente el acápite que denota el impacto científico del trabajo. Por eso es que el planteamiento del problema se lo denomina como la justificación científica del trabajo. Y por otro lado tenemos al acápite de justificación propiamente dicho, que tiene un enfoque netamente social. Es decir, entonces toda investigación tiene que tener necesariamente una justificación científica. Hablamos del planteamiento del problema y la justificación social, que es la justificación propiamente dicha. Si ustedes ya se han familiarizado, si han revisado el esquema oficial del posgrado, pues claramente ahí van a denotar que ambos acápites son muy importantes. Por supuesto que tienen un alto grado de complementariedad, porque obviamente ambos tienen un enfoque, si bien muy específico, pero que en muchos puntos, pues por supuesto, pueden de alguna manera converger y pueden de alguna manera también, como les iba diciendo, complementarse. Así que eso también, por favor, pónganse a la cabeza ya desde ahorita, sobre la base de los temas que más o menos ustedes estén vislumbrando como tema de tesis, si dicho tema tiene tanto un buen asidero científico, un buen asidero y apoyo bibliográfico para, por supuesto, consolidar y demostrar que lo que ustedes quieren investigar es realmente un problema. Hablamos del planteamiento del problema. Y esto significa que tiene y que va a tener un impacto científico el trabajo. Y por otro lado, ya les decía, el impacto social que queremos absorber de la aplicación y la consolidación de un trabajo de investigación como es una tesis de grado. Un trabajo de investigación, les decía al principio, que tiene un carácter netamente científico y por supuesto académico. ¿Por qué? Porque es la modalidad de egreso que ustedes que está implementado en el posgrado y que ustedes están desarrollando para poder acceder al título de magíster en medicina forense y más adelante, por supuesto, poder ejercer la especialidad con el apoyo de este título y esta formación, por supuesto, que nosotros les estamos brindando. ¿Ok? Entonces, no se olviden, por favor, tenemos 4 actividades. La primera, ya saben, la de esta semana. La segunda, la estructuración medular, que se les va a hacer muy sencillo a muchos de ustedes. Y la tercera, el planteamiento del problema. Y la cuarta, ya nos dirigimos y nos destinamos específicamente a elaborar el primer borrador del perfil de tesis. Seguramente, una vez que termine nuestro módulo, tendremos una semana, máximo 2, para poder ya, luego de las revisiones que vayamos haciendo, tener nuestro borrador final de perfil de tesis. En un promedio, colegas, más o menos después de la presentación del perfil de tesis, normalmente se suele acudir a una o dos, máximo 3 revisiones más, ¿no? Y si hablamos de un promedio, estamos hablando de 2 revisiones más, ¿no? Que son suficientes para, en la mayoría de los casos, casi en la totalidad, yo les podría asegurar de que vamos a tener ya un documento completamente listo, afinado, ¿no es cierto?, para los fines que estamos persiguiendo, que es tener nuestro perfil de tesis. ¿Qué es el perfil de tesis? Es nuestro proyecto de investigación, es la escritura del proyecto. Este proyecto, por supuesto, tiene que ser elaborado metodológicamente, ¿no es cierto?, guardando siempre el principio de rigurosidad metodológica, ¿no es cierto?, guardando y preservando el rigor metodológico, lo que nos va a permitir tener un documento base. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando ustedes ya estén elaborando su perfil, o perdón, su borrador de tesis, ya con resultados en mano,
con resultados discutidos y concluidos, que son discusiones y conclusiones, pues utilicemos todos estos puntos que vayamos a desarrollar en el perfil de tesis para plasmar nuestra tesis. Es decir, ahora vamos a desarrollar introducción, antecedentes, justificación, marco teórico, objetivos, diseño metodológico, que es la parte de metodología de la investigación, un cronograma de actividades, como ya les había dicho, porque no tenemos resultados todavía, ni por ende no tenemos discusiones ni conclusiones. Vamos a tener, en vez de ello, cronograma de actividades, presupuesto y las referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, son esos puntos en general los que vamos a trabajar durante estas 4 semanas y para ello, por supuesto, necesito de su compromiso, necesito de su esfuerzo, ¿sí? De entrada, yo les digo, queridas y queridos colegas, de que la tesis no se escribe sola, ¿sí? Necesitamos revisar mucha bibliografía, investigar, que es lo primero que vamos a hacer de ya, o sea, desde este momento, y con ello, por supuesto, acuñar, reunir la mayor cantidad de insumos posibles. Cuando hablo de insumos, hablo de referencias bibliográficas, de antecedentes bibliográficos respecto al tema que estamos investigando. Porque si hay algo muy cierto en cualquier investigación de carácter científico, y por supuesto más aún cuando es científico académico como el de ustedes, si hay algo muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta, y es lo primero que va a denotar si vale la pena o no investigar lo que queremos investigar, es que hayan antecedentes bibliográficos, es decir, estudios similares a los que yo estoy pretendiendo implementar en cualquier contexto, en cualquier otro contexto. Es decir, puede ser un estudio de Argentina, de Chile, de Brasil, de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de un país africano, qué sé yo, puede ser de cualquier otra parte, de la región, del continente o incluso del mundo, ¿no? Donde se haya ya investigado lo que ustedes están investigando. Alguna vez me decía, pero doctor, si ya el tema está muy investigado, no es muy trillado, no, porque puede darse el caso de que si bien ha sido muy investigado en otros países, pues en Bolivia todavía no se haya investigado el tema en cuestión. Y, por supuesto, estaría ampliamente justificado. Por otro lado, queridos colegas, tomen en cuenta que un trabajo de investigación, una investigación que yo quiero plasmar y consolidar, que no tenga antecedentes, normalmente no es un buen tema de investigación. La primera alerta, la primera luz verde, si ustedes quieren, para darnos cuenta que el trabajo de investigación que voy a desarrollar es bueno, es que tenga bastantes referencias bibliográficas, ¿sí? Bastantes antecedentes bibliográficos, quiero decir. ¿Ok? Ahora, obviamente, alrededor de bastantes, ¿no?, de esa frase, ¿no es cierto? Bastantes antecedentes bibliográficos, hay pues mucha tela por cortar, hay mucha polémica. Hay, por ejemplo, metodólogos que dicen que un buen trabajo tendría que tener mínimamente 5 antecedentes, otros dicen 10, otros dicen 3, o sea, hay mucha disyuntiva al respecto, ¿sí? También hay polémica y disyuntiva respecto a la antigüedad de estos antecedentes. Por ejemplo, algunos colegas metodólogos dicen que para que sea un buen antecedente, el antecedente no tiene que ser más antiguo tener una antigüedad menor a 5 años respecto a la fecha actual, por supuesto que vamos a implementar el proyecto de investigación y posteriormente vamos a hacer la investigación propiamente dicha. ¿Ok? Yo, si alguna vez recuerdan que tuvimos esta conversación, yo trato de ser siempre muy amplio en este sentido, de no poner muchos límites, sean estos estructurados o no, ¿sí? Yo pienso, por ejemplo, que un antecedente que puede tener unos 8, 9 o 10 años de antigüedad, pero que es muy similar al trabajo que ustedes están desarrollando y que incluso el contexto es muy similar al contexto en el cual ustedes se van a desenvolver, pues vale la pena tomarlo en cuenta y no valdría, en todo caso, no sería bueno desecharlo, ¿sí? Pero lógicamente nos vamos a encontrar en el camino con tal vez tribunales, con tal vez algún tutor que les diga, no, doctor, doctora, no, es muy antiguo este antecedente o no es muy parecido al de ustedes. Entonces yo les voy a facilitar material para que aprendan justamente y tengan los tips necesarios para poder identificar adecuadamente un buen antecedente.
De manera general, adelantándome a este material, les comento que un buen antecedente, por ejemplo, es el que tiene objetivos similares al de ustedes, que maneja quizás las mismas variables, que maneja quizás también la misma metodología, diseño metodológico, refiriéndome al enfoque y al tipo de estudio. Sabemos que la mayoría de las tesis en materia forense son tesis de enfoque cuantitativo, y en el tipo de estudios hablamos de estudios observacionales descriptivos de corte transversal, ¿sí? Asumiendo que ya han llevado metodología, entonces entiendo que todos me captan y todos me entienden cuando les estoy ya hablando con este tipo de terminología, pero si hay dudas, por favor, vamos a aclararlas, vamos a profundizar en todo ello para definir qué tipo de estudios vamos a desarrollar cada uno de nosotros. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos explicando. Entonces, hay tips, hay algunas ayuditas específicas para poder definir e identificar adecuadamente los antecedentes que vamos a desarrollar, que vamos a reunir, ¿no es cierto?, para que podamos utilizarlos y con ellos, con este primer insumo, que son los antecedentes bibliográficos, vamos a poder tener el colchón teórico, bibliográfico, científico, si ustedes quieren, necesario para poder estructurar el planteamiento del problema. Repito una vez más, no se olviden, el planteamiento del problema es la justificación científica del trabajo. El planteamiento del problema es demostrar con el mayor respaldo bibliográfico posible, ¿no es cierto? Consiste en demostrar con el mayor respaldo bibliográfico posible de que lo que quiero investigar es realmente un problema, que vale la pena o amerita investigar para quizás generar nuevos conocimientos, quizás para presentar pautas o nuevos protocolos para un tema forense específico, o quizás que venga a complementar un conocimiento que quizás no está completamente entendido, completamente desarrollado dentro de alguna de las áreas de la investigación forense. No se olviden el contexto. Ustedes van a ser médicos forenses, por ende, todos sus trabajos deben estar desarrollados en el contexto y en el ámbito netamente forense. ¿Ya? Permítame un segundito, por favor. Voy a contestar un mensaje. Muy bien. Me estaban diciendo desde el posgrado de que está completamente normal el Zoom. Puede ser, pues, pero el problema es que estamos teniendo bajas de señal, ¿no? Y Google Meet de todos modos es un poco menos exigente. En los anteriores módulos ha funcionado normal el Zoom, me imagino, ¿no? Si alguien podría retroalimentarnos un poco al respecto. Sí, doctor, generalmente funciona bien, aunque a veces en algún otro que otro módulo sí se ha tenido dificultad y el docente normal ha puesto otra plataforma para poder pasar clases. Sí, no indican que es obligatorio, pero es raro. Recién han debido definir. Pero voy a hablar con el coordinador, no se preocupe. Ahorita la asistente me dice que sí, sí o sí tenemos que hacerlo por Zoom. Pero raro, rarísimo. Este ya es el quinto o sexto módulo que estoy dando en el año y no me habían planteado esa exigencia, que salvo que en estos días haya cambiado, hayan tomado otras determinaciones. Pero eso yo lo voy a ver para no tropezar con este mismo problema el día de mañana, ¿no? Sí, creo que generalmente lo que hacen es grabar la clase Mm. para tener el posgrado como constancia que sí se ha pasado una clase. Ya se ha pasado Entonces, la clase, ¿no?
Sí, exacto, eso le protege, digamos, a usted y a nosotros de ambas partes para que posgrado vea que sí se está realizando una actividad. Creo que por eso prefieren Zoom, porque por Zoom pueden grabar la clase. Sí, exactamente. Debe ser con licencia ese Zoom, con toda seguridad. Perfecto, vamos a ver de que mañana podamos desarrollarlo de esa manera. Bien, entonces, estamos claritos en ese sentido, por favor. ¿Se están más o menos ya ustedes hasta este momento dando cuenta de que vamos a ir avanzando paso a paso? Esto no es óbice, digamos, para aquellas personas que de pronto ya tengan algo más estructurado. No hay problema, nos vamos a poner al corriente con las distintas personas, porque eso, colegas, les vuelvo a repetir, es completamente normal que el avance en este tipo de talleres, como son los talleres de tesis, no sea pues 100% equitativo en todos los casos, ¿no? Como les digo, hay gente que tiene muy buena capacidad, por ejemplo, de redacción, muy buena capacidad de redacción, entonces lo hacen, desarrollan los acápites mucho más rápido que otras personas, ¿sí? Hay otras personas que también manejan mejor los motores de búsqueda, qué sé yo, los administradores de artículos científicos, etcétera, etcétera, para los cuales obviamente se les hace más fácil poder colectar también, poder colectar información, ¿no? Que les va a servir como respaldo bibliográfico para sus trabajos de tesis. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar sin embargo, de que nadie se quede rezagado, de que nadie tampoco pierda el horizonte y termine el módulo sin su perfil de tesis. Necesito, quiero y aspiro a que todos, todas y todas, todos y todas puedan tener el perfil de tesis completamente concluido para ya la primera semana de septiembre, ¿no? Que prácticamente estaríamos hablando de nuestra última semana de actividades. No sé si hasta acá tienen algún punto que quieran ustedes tal vez como inquietud desarrollar o que se desarrolle más adelante, alguna expectativa específica, etcétera, etcétera. ¿Alguien quisiera manifestar al respecto? Doctor, una consultita. El Dime. cronograma de trabajo que nos dijo y el presupuesto, Sí, ¿eso nos va a mandar un modelo de cómo hacer y eso se va a presentar en la última semana o en qué semana hay que presentar igual? eso sí. Perfecto, gracias, doctorita. No me han debido escuchar, pero ya les había dicho. Seguramente era cuando se estaba entrecortando. Sí, el, el cronograma de actividades, doctorita, está ya, les he subido un ejemplo a la plataforma. El cronograma de actividades lo vamos a desarrollar bajo el formato del diagrama de Gantt. ¿Sí? El diagrama de Gantt es el formato clásico para lo que son agendas de trabajo o cronogramas de actividades, donde ustedes en las columnas tienen la temporalización en años, meses o semanas, dependiendo, o a veces se utilizan todos los recursos, y en las filas ustedes tienen las distintas actividades. Y por favor tienen que tomar en cuenta desde lo que es la elección del tema, ¿sí? El proceso de selección del tema, hasta lo que es la defensa de la tesis. O sea, todo tiene que estar temporalizado. Por eso es el cronograma de actividades. ¿Ok? Y el presupuesto es un cuadrito donde en las filas ustedes van a tener las cantidades o montos económicos y en las columnas, perdón, y también en la primera columna van a tener ya lo que serían las distintas filas, van a tener los ítems en los cuales van a ustedes erogar gastos, ¿no? Van a gastar dinero. Entonces, con eso tienen al final un total donde se va a visualizar cuánto es que ustedes van a invertir en la elaboración de sus tesis. Ahí, por ejemplo, pueden tomar en cuenta, les decía, tal vez no me han escuchado bien por los problemas de señal, les decía, pueden tomar en cuenta lo que es compra de hojas, impresiones, anillados, si es que van a pagar algún encuestador o encuestadora, también pueden incluirlo en lo que es el presupuesto, en fin, todo lo que signifique erogación de gasto económico, ¿sí? De dinero, ¿no? Que ustedes van a destinar para su trabajo, ¿no? A veces hay, en algunos casos, por ejemplo, se nos ha dado
de que algunos colegas estando, incluso cursando un segundo año de forense, ya con el diplomado han estado trabajando en alguna instancia forense, sea pública o privada, y pues ya pertenecían, digamos, o accedían a fondos de un proyecto específico. Entonces, eso también se tiene que, si se diera el caso, si fuera el caso, obviamente, ¿no? Se tiene que hacer figurar en lo que es este tema del presupuesto, ¿ya? Entonces, el presupuesto, como les digo, es un cuadrito muy sencillo con los ítems donde van a gastar, en los que van a gastar dinero, y en las columnas pues van agregando el monto económico para cada ítem, y al final un total donde se va a dar cuenta de cuánto ustedes, repito una vez más, van a invertir en sus trabajos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está clarito esa parte? El diagrama de Gantt, por favor, bájenlo de plataforma, está ahí también. Como también está, ya les decía, la guía metodológica, ¿no? Para desarrollar nuestras tesis, donde están las líneas de investigación bajo las cuales tendríamos que alinearnos o alinear todas las tesis. Sin embargo, yo he tenido una conversación previa antes de iniciar este módulo con el coordinador de medicina forense, el doctor Loza, y yo le he manifestado que, bueno, en realidad son un par de líneas de investigación nomás que están figurando en la guía, unos 2 o 3, no me acuerdo muy bien ahorita, o sea, con exactitud, pero no es mucho. Así que yo le dije que de acuerdo también a los temas que ustedes vayan a proponer, y si dentro de estos temas hay un tema innovador, interesante y con buen contexto, que no esté alineado en las líneas de investigación, pues lo vamos a tratar de tomar en cuenta, ¿sí? Porque obviamente la innovación también para nosotros es importante, porque la investigación forense, pues ustedes saben, por el mismo hecho de que es multidisciplinaria, por el mismo hecho de que tiene muchísimas corrientes, por el mismo hecho de que prácticamente todas las profesiones del conocimiento y el saber humano pueden en su momento aportar con conocimientos, con metodologías a una adecuada investigación forense, pues obviamente los campos en los cuales ustedes pueden desarrollar sus trabajos son amplios, son diversos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues vamos a ir viendo con cada uno de ustedes lo que van a ser ya el desarrollo de sus temas. Bien, antes de pasar a hacer el pequeño diagnóstico y poder absorber los distintos temas, quisiera por favor que alguien de ustedes, cualquiera, la persona que quiera, me comente qué han hecho hasta este momento para coadyuvar lo que es ya el trabajo de tesis como tal. No sé, ya han desarrollado, por ejemplo, módulos como metodología de la investigación, bioestadística, administradores de bibliografía, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que han visto hasta este momento? Y si tienen conocimiento, ¿qué se va a ver también de aquí en adelante? Bueno, ya sabemos que después de esto van a llevar lo que son programas computacionales, ¿no? Entonces, ¿qué otros módulos más están implementados en la currícula para poder coadyuvar en lo que es el trabajo de investigación, como son sus tesis de grado? Por favor, si alguien me podría dar un panorama general. Bueno, doctor, sí, básicamente lo que usted mencionó, hemos llevado metodología de la investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, en 2 módulos separados. Bioestadística también hemos llevado y el último módulo de tecnología. Eh, Básicamente son esos, ¿no? Tecnología educativa, así se llamaba el módulo, tecnología educativa y digital. Esas dos. Bueno, esos módulos hemos llevado. Perfecto. Y, en la parte de bioestadística, por ejemplo, doctorita, ¿qué han llevado? ¿Han desarrollado algún programa computacional, tal vez el SPSS? No el SPSS como tal, no hemos llevado otro programa, pero en realidad la mayoría de los ejercicios que nos ha dado lo hemos realizado en Excel. Entonces en Excel poníamos las fórmulas y realizábamos todos los ejercicios que la docente nos dio durante el módulo. SPS hasta ahora no hemos llevado. Ah, ya, perfecto. Seguramente están esperando el módulo de programas computacionales para llevar ese programa, ¿no? Porque a muchos, bueno, el SPSS me imagino que ustedes lo han debido ver en algún momento, ¿no? En la facultad se llevan, por ejemplo, módulos, ¿no? De bioestadística, y normalmente la preferencia de uso está
justamente perfilado hacia lo que es el SPSS. Yo, sin embargo, no soy tan fanático del SPSS. ¿Por qué? Porque es un software que para empezar es caro, no es, ustedes saben, de distribución libre, no es de uso universal. Hay que comprar una licencia para poderlo utilizar legalmente. Así que utilizarlo en ámbito institucional, bueno, puede acarrear problemas, quizás en lo privado, ¿no? Porque sabemos que en varios comercios de software pirata, por ejemplo, se puede conseguir un buen SPSS, ¿no? Con un buen crack que les permita utilizarlos en sus computadoras personales. Pero cuando ya quieren, digamos, actualizarlo o quisieran, qué sé yo, utilizar algunas herramientas como por ejemplo el intercambio de archivos con los servidores mismos del SPSS, etcétera, etcétera, y es donde ya se puede complicar la historia. ¿Por qué? Porque automáticamente se va a detectar que se trata de una versión pirata, ¿no? Del software. Entonces, ese tema de que no sea de uso gratuito, universal, siempre acarrea problemas. Por eso es que yo más en todos estos años me he orientado hacia lo que es la enseñanza del EpiInfo. El EpiInfo es un programa que ha sido creado por el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, en los años 80, justamente para coadyuvar en lo que es la administración, la creación y administración de bases de datos. En su momento, bueno, en distintas, haciendo referencia a distintas épocas, han habido brotes importantes de cólera, por ejemplo, de tuberculosis, etcétera, etcétera, en distintos países, donde la administración de la información, bueno, se hacía de manera, pues, arcaica, ¿no? Haciendo los famosos paloteos muchas veces, ¿no? Y haciendo cálculos de proporciones, de proporciones relativas o absolutas en algunos casos, eh, de valores absolutos y proporciones relativas, hablando de frecuencias relativas porcentuales, por ejemplo, porcentajes, etcétera, etcétera, se lo hacía prácticamente de forma manual, ¿no? En cambio, ya una vez que empiezan a aparecer este tipo de programas como el SPSS, que no es tan nuevo también, ya tiene muchísimos años, el EpiInfo, etcétera, etcétera, es donde ya se empieza a sistematizar la información. Y esto nos abre, por supuesto, una gran ventana para poder acudir a la posibilidad de poder manejar bases de datos gigantes, incluso dentro de lo que son programas de vigilancia epidemiológica, que ustedes saben que no manejan miles de registros, sino millones de registros. Y esa robustez tienen este tipo de programas. Pero la gran ventaja que tiene EpiInfo sobre SPSS, colegas, es que es gratuito. El CDC lo ha creado, lo ha desarrollado y lo ha actualizado muchísimas veces, justamente para que todo profesional en salud pueda acudir a él de manera gratuita y utilizarlo sin ningún tipo de limitación o censura que en algún momento aparece con los programas que sí requieren actualizaciones permanentes o sí requieren licencia, ¿sí? Ustedes saben, por ejemplo, con el Office tenemos constantemente ese problema, ¿no? De que ya cuando se termina tu licencia, te anda mandando mensajes al principio del uso de cualquiera de los programas, te anda ya, a medida que va pasando el tiempo, limitando ciertas acciones, ciertas funciones, ciertos atributos. Entonces, obviamente, esto es pues contraproducente, lo que no sucede con EpiInfo. La mala noticia es que desde el año pasado ya nos están empezando a generar más actualizaciones. Lo que me hace pensar es que quizás de aquí a un tiempo, pues lamentablemente ya no vamos a poder contar con un EpiInfo cada vez más actual. Sin embargo, el que tenemos la última versión, el que tenemos el más actualizado, digamos, es bastante bueno y tiene muchísimos buenos atributos. Pero esa parte yo la voy a conversar con la doctora Urteaga, que es la que les va a dar los programas computacionales, para ver, y con ella vamos a verificar si valdría la pena que yo les dé tal vez un taller de EpiInfo en este módulo, o quizás ya no, quizás ella ya opte por darles ese programa, por desarrollar ese programa con ustedes, y me imagino también que sí o sí van a desarrollar también el SPSS, ¿no? Para que ustedes también puedan trabajar. Bien, entonces tenemos una buena base metodológica. Sin embargo, una vez más, si ustedes gustan, sobre la base del material que yo les he subido, que se desarrolle alguna de esas clases, porque son ya clases totalmente elaboradas, si ustedes gustan que desarrollemos, por ejemplo, población y muestra, digamos, o que se dé una clase de clasificación de variables,
pues con todo gusto. Vemos el espacio y vamos a, por supuesto, desarrollar para que ustedes recuerden o en su defecto consoliden alguno de los temas de la parte metodológica o diseño de estudios, por ejemplo, ¿no? Que también creo que a veces es importante para aprender a diferenciar entre lo que es un estudio descriptivo de un analítico, cuándo es caso control, cuándo es corte transversal, cuándo es retrospectivo, prospectivo o ambispectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso les va a servir, por supuesto, para trabajar el diseño metodológico de sus trabajos de tesis, porque el diseño metodológico de sus perfiles y, por supuesto, también más adelante de sus tesis, el diseño metodológico va a tener en una primera instancia el tipo de estudio y el enfoque. Tiene que tener sí o sí población y muestra, bien identificado. Tiene que tener también criterios de selección, hablamos de criterios de inclusión y de exclusión, inclusión y exclusión. Tiene que tener también lo que es las variables. Dentro de las variables, yo les voy a pedir, por ejemplo, que me desarrollen un listado de variables y la operacionalización de variables con los modelos que vamos a desarrollar. ¿Sí? Por supuesto, también para ello es importante tomar en cuenta que las variables nacen siempre de los objetivos. Las variables nacen de los objetivos. Y cuando hablamos de rigor metodológico, justamente nos referimos a eso, de que si yo tengo 4 objetivos, uno general y 3 específicos, mínimamente tendré que tener 4 variables. Mínimamente uno para cada objetivo. Ahora, por ejemplo, un objetivo clásico en la mayoría de los estudios descriptivos es el primer objetivo específico, describir sociodemográficamente a la población en estudio. Ese objetivo en específico, ¿no es cierto?, puede, por supuesto, ser operacionalizado, puede ser viabilizado a través de más de una variable. Es más, muchas veces yo les sugiero y les digo, sean específicos en el objetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de un objetivo específico, o sea, es como redundante, ¿verdad? Pero si le ponen, por ejemplo, describir sociodemográficamente la población en estudio según sexo, edad y ocupación, entonces ahí estamos visualizando las 3 variables que se van a utilizar para dar salida al primer objetivo específico, que es la caracterización sociodemográfica de la población en estudio. Hablamos entonces de sexo, edad y ocupación. Entonces tengo 3 variables que responden a un objetivo. La idea de todo esto, colegas, es que en el momento en que ustedes definan sus variables y las operacionalicen, verifiquen que todas, pero estrictamente, ¿no es cierto?, todas las variables estén asociadas a un objetivo. O sea, no pueden haber variables flotando en el aire, tienen que estar necesariamente relacionadas con un objetivo. ¿Ok? Y esto obviamente va a redundar en el hecho de que si tengo, por ejemplo, en un ámbito, digamos, hipotético, ¿verdad? Tengo mis 4 objetivos con mis 4 variables. Como tengo 4 variables, eso quiere decir que voy a tener 4 resultados. Como tengo 4 resultados, voy a tener 4 insumos para discutir. Por ende, voy a tener que tener 4 discusiones y 4 conclusiones, porque las conclusiones justamente se sacan a partir de la conjunción o el contraste de los resultados con las discusiones. Y las discusiones no son nada más que un ejercicio de comparación de tus resultados, del resultado de tu investigación, con los resultados de otros investigadores. Cuando hablamos de otros investigadores, nos referimos a esas investigaciones que están justamente formando parte de los antecedentes del trabajo. ¿Se dan cuenta qué importantes son los antecedentes? Son el punto de partida para cualquier investigación. Los antecedentes bibliográficos. Y de hecho tenemos en nuestra estructura un acápite específico para antecedentes. Y ya más adelante, una vez que tengamos los antecedentes, los vamos a valorar, los vamos a evaluar y los vamos a clasificar también, por supuesto. Sí, vamos a verificar en la parte de la valoración y evaluación de que sean muy similares a la investigación que estamos queriendo desarrollar y luego los vamos a clasificar, ¿no? Normalmente los clasificamos de acuerdo a su procedencia, ¿no? En una primera instancia se agregan los antecedentes de ámbito internacional, es decir, de estudios que se han hecho en el extranjero, que son muy similares al mío, al que yo estoy desarrollando, y posteriormente los antecedentes a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel nacional. Siempre, por supuesto, ya cuando vayamos a la estructuración práctica,
siempre denotando, por supuesto, en una citación, una suerte de citación bibliográfica al autor o autores, y entre paréntesis el año de publicación, ¿no? Y después ya se desarrolla y se dice, bueno, qué sé yo, Martínez et al., entre paréntesis 2023, digamos, 2023, cierras paréntesis, a través de la investigación titulada tantos, ¿no es cierto?, ha demostrado de que la mayor parte de la población involucrada en violencia intrafamiliar es de sexo femenino, o sea, que son víctimas de violencia intrafamiliar, son de sexo femenino, correspondientes a un intervalo de edad de tantos a tantos, un grupo etario de tantos a tantos años, ¿no ve? Etcétera, etcétera. Resulta, ya eso va a ir en sus antecedentes. Ya cuando hagan la discusión, van a ustedes ya tener resultados en mano y van a decir, bueno, los resultados obtenidos en la presente investigación coinciden con lo reportado por Martínez et al., digamos, ¿no? En el año 2024, ¿sí? Quienes en la investigación titulada tantos, reportaron valores muy similares a los obtenidos en la presente investigación y pueden hacer referencia a esos valores en específico. No, pero bueno, me estoy adelantando demasiado. Eso ya va a ser cuando hagamos la tesis final. Pero a lo que quiero llegar básicamente es que el primer paso que vamos a afrontar y vamos a encarar una vez definido el tema, que es la recopilación de antecedentes, es quizás el paso decisivo y fundamental. Más fundamental, ¿por qué? Porque es el primer paso importante que tenemos que dar en lo que es la estructuración de nuestras investigaciones. Porque fíjense, colegas, muchas personas, muchísimas personas, de hecho, al momento de estar colectando los antecedentes, se dan cuenta de que el tema, que en un principio me parecía excelente, apoteósico, si ustedes quieren, maravilloso para una tesis de grado, ¿no es cierto?, para obtener una maestría, pues al empezar a recopilar antecedentes, me doy cuenta que no hay muchos antecedentes, casi nada o nada. Y esto denota de que realmente quizás la investigación no vale mucho la pena, porque otras personas no lo han investigado, ¿no es cierto? Ahora, claro, obviamente uno puede decir, pero es que mi trabajo es sumamente original, por eso es que prácticamente no tiene parangón, no tiene con qué compararse, no tiene nada de desarrollo. Pues sí, no, digamos, ¿no? Para una tesis, desarrollar investigación básica, que sería la que genera el nuevo conocimiento, no es muy factible porque una tesis de grado no puede tomarte, pues, años de trabajo, ¿no? Lo mismo en un diseño metodológico, por ejemplo, de cohorte, en un estudio analítico. Los estudios de cohorte duran años, décadas inclusive, ¿no? Imagínense que yo me ponga a hacer mi tesis de grado a partir de un estudio de cohorte, pues imagínense de aquí a 5 o 10 años recién voy a estar presentando mi tesis. Y nosotros queremos terminar este año las tesis, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de los casos seguramente vamos a acudir a un modelo más de tipo observacional descriptivo, seguramente de corte transversal, porque vamos a definir tiempos específicos y ya veremos en función a cuándo estamos obteniendo los datos o con qué tipo de datos estamos trabajando, si es, ya les decía, retrospectivo, prospectivo o ambispectivo, ¿no? Cuando se utilizan ambos tipos de datos. En fin, vamos a ir entrando, por supuesto, con cada uno de ustedes ya en este tipo de especificidades, porque lógicamente necesitamos estar bien posicionados y con las ideas claras respecto a lo que es la estructuración, repito una vez más, de nuestro perfil de tesis que debe estar correctamente desarrollado desde la parte metodológica. ¿Algún comentario, alguna sugerencia hasta acá, por favor? Muy bien. Vamos entonces, como habíamos mencionado, a partir de este momento, a escucharles a ustedes respecto a los temas tentativos que quisieran desarrollar como tesis de grado. Vamos a escucharle primero, por favor, a la doctora Yandira Alarcón. Doctora Yandira. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Excelente, pensé que no me escuchaban. Ya, creo que no está la doctora Yandira, no la veo en pantalla. Vamos con Alberto Ali no ha llegado. Vamos con Nadia Aruquipa, por favor. Doctor.
Bueno, doctor, bueno, sí tenía mi título, pero aún sigo dudando porque no sé cómo delimitarlo. Ya. Mi A ver, título escúchame un era momentito, doctorita. Ahora necesito de ustedes que me lo relaten tal y como ustedes lo perciben al tema. Después conmigo vamos a desarrollar el título y con eso ya sabe, vamos a hacer posteriormente la estructuración medular del trabajo. La médula espinal del trabajo vamos a desarrollar. Pero ahorita usted más o menos explíqueme qué quiere investigar y por qué le parece interesante. ¿Por qué cree usted que sería un buen tema de tesis? Adelante, doctorita. Bueno, yo quería investigar sobre las drogas bueno, como en la guía mencionaba sobre violencia sexual y hay muchos casos donde dicen que los han pildoreado así en lenguaje callejero. Ya. Entonces, me ha parecido interesante ese tema porque no he encontrado así información aquí a nivel Bolivia, pero sí he encontrado a nivel internacional. Ujú. Entonces, a eso me he ido yo, doctor. He escogido ese tema y Ya. bueno, en sí, tales factores asociados a resultados falsamente negativos en casos de violencia sexual facilitada por drogas atendidos en la ciudad de La Paz, gestión 2024 le puse. Ya. Ahora Pero vamos a repetir el tema, por favor, con calmita, porque voy a apuntar, ¿ya? Factores asociados a resultados falsamente negativos en resultados casos de falsos violencia en casos de violencia. ¿Ya? ¿Seguimos? sexual facilitada por drogas Muy bien. atendidos en la ciudad de La Paz, Vendidos en la ciudad de La Paz. ¿Ya? en la gestión 2024. Sí. La Paz, Bolivia. Gestión 2024 me dice, ¿no? Sí. Y ya. Casos de violencia, gestión 2024. Permítame un segundito, por favor. Vamos a adecuarlo a esto. Un ajuste de texto. Y ya. Checarlo a 10, a 9. Ya, voy a dar lectura una vez más a lo que usted me ha indicado. Ya, factores asociados a resultados falsos negativos en casos de violencia sexual facilitada por drogas atendidos en la ciudad de La Paz, Bolivia, gestión 2024. Tengo varias preguntas. La primera, ¿a qué hace usted referencia cuando habla de falsos negativos? Es decir, ¿está usted denotando que va a trabajar con casos donde sí se ha demostrado que la víctima ha sido sometida a indefensión por drogas, ¿sí? Indefensión química, eh, Sí, pero que el resultado ha salido negativo, o sea, que no se ha detectado ninguna sustancia que provoque indefensión? ¿A eso se refiere? sí, sí, porque estaba viendo los factores Ujú. y había factores por ejemplo, en el tiempo de toma de la muestra, en el tipo de la muestra, bueno, en los medicamentos como tal, en su vida media, aparte de que también había factores de el tiempo que ha ocurrido la agresión Ya. y posteriormente ha ido hacia la denuncia. Entonces también eso estaba viendo, doctor. Perfecto. Estoy entendiendo que usted más o menos quiere hacer un estudio, una tesis en el ámbito toxicológico principalmente, ¿no? Sí, Ya. Ahora, falsos negativos en casos de violencia sexual facilitada por drogas. Esto quiere decir que ya dentro de los criterios de exclusión, usted tendría que abocarse específicamente a casos donde primero se ha demostrado que ha habido violencia sexual y segundo se ha demostrado que que ha sido, digamos, una agresión agravada. ¿Por qué? Porque se ha sometido a la víctima a indefensión, utilizando una droga depresora que ha provocado que esta persona caiga en indefensión por somnolencia, ¿verdad? Mm, ya, ahora, necesitamos tener bien clarito dónde se va a hacer la investigación, en qué institución, porque obviamente estos datos usted no los va a colectar de cualquier institución, tiene que ser una institución que específicamente se dedique a hacer estudios de carácter
estudios periciales de carácter toxicológico, ¿no? ¿En qué institución había pensado? Quería ir, doctor, al IDIF a presentar mi carta para ver si podría conseguir información. Y es Ya. ahí donde ya me he detenido porque había un rumor donde decían que probablemente, como siempre, van los maestrantes a realizar sus tesis ahí y a buscar información, iban a restringirlo. Ya. Entonces, es ahí donde yo me he detenido y ya no he ido a averiguar más. Ya, para comentarles un poquito, doctores y doctoras, espero que me estén escuchando, porque más adelante esto va a tomar cierta relevancia o una especial relevancia. Lo primero que vamos a hacer ahora, obviamente, es definir nuestros temas de investigación, ¿verdad? Una vez que ustedes tengan ya sus temas bien definidos, bien definidos, vamos a desarrollar el proyecto de investigación, que es el perfil de tesis, que tiene todas las argumentaciones y, por supuesto, los lineamientos metodológicos para el desarrollo, para su correcto desarrollo. Después de eso, tenemos necesariamente que entrar en una fase, bueno, en realidad en dos, que son imprescindibles. Lo primero es la validación del instrumento de colección de datos, que lo hacemos normalmente por criterio de expertos, es decir, buscamos 3 personas expertas en la materia, normalmente en el caso de ustedes médicos forenses que ya estén ejerciendo, y que puedan analizar el instrumento de colección de datos y validarlo, ítem por ítem. Si digamos es un instrumento con 24 preguntas o 24 variables, como, dependiendo cómo lo van a enfocar y presentar, entonces ítem por ítem tiene que ir analizando el experto y decir esto, este sí, este no, este sí, este va, este no va, este se podría mejorar de esta manera, y para ello tenemos formularios en el posgrado que se adecúan, por supuesto, a cada uno de nuestros instrumentos. Eh, la validación por criterio de expertos involucra necesariamente a 3 expertos que van a tener que analizar el trabajo, el instrumento de colección. Esta es una primera parte. Una vez que está validado, entonces recién lo podemos aplicar a la población en estudio, que en algunos casos, por supuesto, pueden ser víctimas, pueden ser, qué sé yo, mismos médicos forenses, o pueden ser también registros institucionales. Sea cual fuera el caso, y aquí entramos a la segunda etapa, debemos formalmente obtener permisos, autorizaciones para el acceso a datos o para la aplicación del instrumento de colección de datos. Y esto esto tiene un camino, por si acaso, ¿sí? Una vez que ustedes ya tengan su perfil de tesis terminado, vamos a nosotros sugerir de que ya les puedan a ustedes designar tutores, ¿sí? Tutores nominales, por supuesto, porque no van a poder tener un tutor oficial hasta que termine oficialmente el programa del posgrado, ¿sí? O sea, hasta que aprueben todos sus módulos. Pero bueno, la idea es ir avanzando con los tutores nominales para que con el visto bueno de estos tutores nominales, ustedes ya soliciten al director del posgrado que a su vez esta autoridad remite una nota al director o directora de la institución donde van a colectar los datos, solicitando justamente la autorización correspondiente, repito, para la aplicación del instrumento de colección de datos o para el acceso a los datos en caso de que sea una fuente de datos secundaria. ¿Sí? Entonces, esos son 2 pasos que sí o sí vamos a desarrollar en todas las tesis. El primer paso, obviamente, lo podemos evadir, lo podemos evitar, si es que ustedes trabajan ya con un instrumento validado, ¿no? Hay instrumentos que ya están validados, que han sido aplicados en múltiples investigaciones para lo que ustedes están queriendo investigar, y pues si ya están validados por otras investigaciones, ya no necesitan validarlo por criterio de expertos ni por ningún otro método de validación. ¿Ok? Entonces también, por favor, todos vayan ya pensando en su instrumento de colección de datos. Normalmente el instrumento de colección de datos nace ¿de qué? De las variables. Y las variables, ya saben, nacen de los objetivos. ¿Ok? Entonces, eso por favor también ya vayan tomándolo en cuenta. Ahora bien, volviendo al trabajo, por favor, de la doctora Nadia Cecilia Aruquipa. Me parece un trabajo interesante. Me preocupa sí un poco es la factibilidad. Es decir, es que hay un detalle importante que usted tiene que tomar en cuenta, que si bien clínicamente, en consultorio médico forense, analizando signos, sintomatología,
¿no es cierto? Se puede evidenciar que la persona está o ha estado sometida a un estado de indefensión y tiene signos y síntomas de somnolencia, ¿no es cierto? La forma correcta de demostrar esto es a través del estudio toxicológico. ¿Me dejo entender, doctora? Sí, doctor. La forma en que voy a demostrar científicamente que esa persona ha sido sometida a indefensión es a través del estudio toxicológico forense en este caso, ¿ya? Si me da positivo el estudio toxicológico, pues por supuesto con eso se está demostrando fehacientemente y de manera indiscutible de que la persona ha sido efectivamente sometida a indefensión, ¿no? Obviamente, esto tiene que ir de la mano, por supuesto, de signos, sintomatología que el médico haya podido haber descrito. Pero, doctora, hay casos en los que, como usted mismo estaba diciendo y mencionando, en que la víctima no va pues al poco de haber ocurrido el hecho, ¿no? A veces van días o semanas después incluso. Y este punto obviamente es muy importante porque tanto el médico forense como el toxicólogo forense, si lo tienen a la mano, deben definir si vale la pena o no solicitar un estudio toxicológico forense por el tiempo que ha transcurrido, debido al tiempo que ha transcurrido. Porque ustedes saben, por propio metabolismo y por los fenómenos farmacocinéticos, etcétera, etcétera, en un momento dado la droga va a dejar el organismo y ni siquiera va a haber señales de sus metabolitos de consumo, ¿no es cierto? Va a dar todo negativo. Y esto va a significar de que, bueno, no voy a tener cómo demostrar el agravante propiamente dicho. Ahora, obviamente, y ahí va la parte de la recolección de información somera, profunda que usted tiene que hacer del tema. De repente hay investigaciones donde se menciona que basta con lo que es la identificación de signos de sintomatología asociada a somnolencia, asociada a indefensión, para definir el agravante. Y no es un requisito sine qua non hacer el estudio toxicológico. Entonces, para sustentar este tema, yo creo que la parte de la recolección de los antecedentes va a ser clave y va a ser fundamental. ¿Ok? Si hay estudios específicamente relacionados con este planteamiento que esto está haciendo del tema, pues analicémoslo, veámoslo bien, y si se puede dar esa figura y podemos aplicarlo en el contexto local, ahí yo le voy a ayudar, por supuesto, porque usted sabe que yo he trabajado como perito en toxicología química y sustancias controladas en el IDIF casi 15 años, entonces más o menos tengo el panorama claro de cómo se desarrollan, de hecho, este tipo de estudios periciales, entonces ahí vemos la posibilidad de poderlo aplicar, ¿ya? Así tal cual usted lo está planteando, o si le vamos a tener que hacer algunos ajustes o modificaciones al tema, sin perder su esencia, pero de pronto haciéndolo más factible y más aplicable. ¿Estamos de acuerdo, doctorita? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto, entonces ya más o menos tiene usted la tarea clara. Búsqueme antecedentes del tema y con esos antecedentes vamos a afinar si es que lo mantenemos tal cual o si hay que hacer ajustes necesarios para que de alguna manera el trabajo sea más factible y más aplicable. Por el momento nos quedamos con este borrador que dice factores asociados a resultados falso negativos, ya lo he corregido por si acaso la redacción, en casos de violencia sexual facilitada por drogas, atendidos en el Instituto de Investigaciones Forenses de La Paz, Bolivia, gestión 2024. ¿Por qué gestión 2024, Doc? Doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho perfecto. Le he puesto doctor para poder, o sea, para encontrar más rápido la información, pero todavía era tentativo la parte de 2024. Como le digo, todavía está en breve. Y les vuelvo a repetir, voy a ser muy recalcitrante en esto, queridas y queridos colegas. Recolecte los antecedentes. Analice, vea, verifique cuántos antecedentes hay, cuántos estudios similares a estos hay. No importa si es en Bolivia o fuera de Bolivia, eso es lo de menos. Sí, tratemos de que no sean estudios demasiado antiguos, como habíamos dicho, pero sí es muy similar a lo que usted está planteando y es relativamente antiguo, qué sé yo, 8, 9, 10 años atrás, pues no vale la pena desecharlo, así que lo vamos a ir manteniendo, ¿ya? Entonces, revisemos información que tenemos respecto al caso y con eso yo creo que ya podemos tomar la decisión, pero tenemos que hacerlo ya nomás. Busquen, por ejemplo, con Google Scholar o el Google académico que existe, ¿no ve?
Es una buena forma de buscar artículos. Si tienen acceso a, por ejemplo, el Ciber o Cielo, el Scopus, por ejemplo, ¿no? Que es un buscador donde maneja bases de datos de millones de publicaciones científicas, pues genial, ¿ya? No busquen artículos científicos en el Rincón del Vago o en monografías.com o ese tipo de páginas, ¿no? Incluso Wikipedia. Hay que ser muy crítico, muy analítico con la información que da Wikipedia, ¿sí? A veces no está hecho con el rigor científico y metodológico que se requiere para ese tipo de información muchas veces tan seria y relevante que se está mandando, ¿no? Que se está subiendo a las redes. Porque no es específicamente un administrador de información científica, así que eso también tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Por alguna razón he perdido a 3 estudiantes, no sé qué ha pasado, se han ido de la clase. Quizás también problemas de señal. Bien, no sé si quiere acotar algo más, doctora Nadia. No, doctor, está bien, voy a empezar a buscar. Por favor, les rogaré que lo hagamos a la brevedad posible. Hasta este fin de semana tenemos que tener ya el tema muy bien definido. El domingo lo ideal es que ustedes suban ya un tema totalmente digerido, totalmente consolidado. Así que tenemos para problematizarnos lo que resta del día de hoy, mañana todo el día y el domingo todo el día, por favor. ¿Ya? Está bien, doctor, muchas gracias. A usted las gracias, doctorita. Vamos con Solange, por favor. Solange Becerra. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Yo creo que se le Doctorita. han ido sus 3 alumnos porque se han asustado, como yo. No, no tienen que asustarse. Al principio parece medio raro, pero después van a ver que todo va a fluir. La idea, doctora Solange, y a todos los colegas, es que hagan una investigación somera de los antecedentes en la investigación. Si hay buenos antecedentes, van a ver cómo todo va a fluir. Si no hay buenos antecedentes, yo les sugiero que ya, así, pero como se dice sobre la marcha, cambiemos de tema de investigación, si no hay antecedentes. Porque en Bolivia no hacemos pues investigación básica, como les estaba explicando hace rato, hacemos investigación aplicada, y más si se trata de una tesis de grado, ¿no es cierto? No estamos dentro de un proyecto de investigación o vigilancia epidemiológica, etcétera, etcétera, ¿no? No estamos dentro de un programa de vigilancia epidemiológica, nada de eso. Estamos haciendo una investigación muy puntual, muy específica, de un tema que nosotros pretendemos que sea de utilidad para los forenses en un futuro próximo. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea, Doc. Así que no se asusten. Es normal al principio, ¿no? Que puedan haber ciertas nubes, pero vamos a ir despejando esas nubes. Vamos, doctorita, con su tema. Por favor, reláteme un poquito de qué se trata. Claro, doctor. Bueno, yo no tengo un tema así bien delimitado, igual que mi compañera que me precedió, pero sí me gustaría investigar acerca de la violencia en hombres. Pasa que últimamente todos hemos visto esto de que la ley 348 creo que está siendo mal utilizada a favor muchas veces maliciosamente de la mujer sobre el hombre. Entonces, quisiera dar una perspectiva ya del otro lado. Mencionar cómo es el caso de violencias, porque sí el hombre sufre violencia y muchas veces creo que no sale a la luz o no, sí, no sale a la luz y no se habla mucho de esto. Siempre uno se enfoca en cuanto a la violencia de la mujer, pero creo que es momento de darles justicia a los hombres y tal vez enfocar la tesis o el tema en cuanto a este tema, ¿no? De la violencia en hombres. Sí he llegado a tener un poco de dudas en cuanto a qué punto se iría, porque como mencionó hace un momento, sí nos han dado 3 puntos para enfocarnos sobre temática de tesis. Sí, pero no es obligatorio, perdón que le corté, doctorita, pero no es 100% obligatorio. Exacto, justamente, pero creo que pensándolo bien, creo que depende a qué me quisiera enfocar, podría entrar cualquiera de los 3, la verdad, a violencia sexual, violencia física e incluso la normativa médico-legal. Sin embargo, considero que en meterme tal vez a la normativa médico-legal, mi pregunta así sinceramente es, ¿cambiaría en algo? Yo, una simple mortal, ¿cambiaría en algo? Creo que no mucho, pero no sé si realmente sea conveniente meterse a este tema. Tal vez podría enfocarme más a la violencia física o sexual. Y en cuanto a los temas, digo, en cuanto a los datos, sí estaba pensando en sacar igual de
del IDIF, ¿no? Del IDIF. A ver, ¿eso es todo, doctorita? Sí, doctor. Ya, si me permite, le voy lanzando un poco de mis criterios. Primero, de todo lo que usted me ha dicho, he elaborado el siguiente título. Escúcheme, por favor, doctorita. Y escuchen todos, por favor, porque más cabezas piensan mejor que dos, ¿no? Sería, desde mi punto de vista, el estudio de caracterización de casos de violencia en varones por razón de género en el marco de la ley número 348. Yo pienso, es un criterio personal, pero que lo podemos verificar, que va a ser más fácil acceder a los datos en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Ahora, esto tiene pros y contras, ¿no es cierto? Porque el pro principal es que usted sabe que todas las denuncias van primero a la FELCB. Después se ve si estos casos se van a llevar a fiscalía y después la fiscalía es la instancia que puede requerir los estudios periciales, la valoración médico-forense, etcétera, etcétera, ¿no? Antes era distinto, porque antes tú ibas donde el médico forense y te atendía sin necesidad de requerimiento fiscal. Nosotros, como IDIF, les facilitábamos un requerimiento fiscal a través de un fiscal, perdón, de familia, que siempre estaba en los predios del IDIF, que habilitaba, digamos, a través de una firma, con su firma, la posibilidad de poder hacer la valoración médico-forense. Ahora no, ahora es diferente. Ahora tiene que primero tiene que ingresarse el caso por fiscalía, aceptarse el caso, y recién el fiscal puede requerir los estudios periciales que vea convenientes, entre ellos la valoración médico-forense y las pericias que posteriormente sean necesarias. ¿Ya? Ahora, un poco yo pienso que puede usted orientar su trabajo hacia lo que es la ley 348, porque pienso que con esto se pueden visualizar los innumerables vacíos que tiene esta ley y que muchas veces, por razones especialmente políticas, no se lo quiere discutir. Porque sabemos, y lo acaban de mencionar, ¿no es cierto? Una de sus compañeras, de que, o usted, si no me equivoco, de que esta ley se está utilizando mucho por algunas mujeres para justamente entrar ya en otro tipo de figuras, ¿no? Como es la extorsión, etcétera, etcétera, ¿no? O generar ciertos réditos económicos exagerados, digamos, en favor de alguien que de repente ha visto como una salida interesante, digamos, económica, el poder extorsionar a partir de todas las licencias, las diferencias que permite una ley, pues que es altamente protectiva, por supuesto, para mujeres, pero que mucha gente, aunque mucha gente no lo sabe y no lo dice, también está orientada a la protección de los varones. ¿Por qué? Usted me dirá, pero el nombre de la ley dice, ¿no ve? La ley que es la ley que es establecida para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ¿no es cierto? Es el nombre de la ley 348. Pero en realidad, y esto lo hemos discutido varias veces con fiscales, esta ley más que todo se orienta a lo que es la violencia por razón de género. Esto quiere decir que si un varón también es sometido a violencia por razón de género, es decir, por su pareja principalmente, mujer, entonces también tendría que ser amparada por esta persona varón, ¿no es cierto?, por la ley 348. ¿Sí? Y de esto se han generado un montón de discusiones, de debates a partir de esta postura que realmente está establecida y tendría que ser asumida por la ley 348. Ahora, obviamente usted ya podría irlo afinando, ¿no es cierto? No necesariamente tiene que estar enmarcada en esta ley, pero yo creo que le daría un matiz bien interesante para generar un debate y bastante materia de discusión. Y como le decía, pienso que una mejor instancia en la que podría obtener más datos, porque al final muchos de estos casos quizás no van a llegar hasta la valoración forense, pero sí van a estar plasmados en la denuncia, que podría ser la FELCB, ¿no? Más que el IDIF. Y complementamos diciendo, bueno, Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, La Paz, Bolivia, 2026. Entonces, una vez más, le doy lectura a lo que yo un poquito tratado de digerir y entender de lo que usted me ha explicado. Caracterización de casos de violencia en varones por razón de género, en el marco de la ley número 348, Fuerza Especial de la Lucha contra la Violencia, La Paz, Bolivia, 2026. ¿Qué opina, doctorita?
Muchas gracias, doctor. Creo que sí me ha dado un pantallazo y me ha aclarado muchas dudas que tenía. Y realmente sí tiene razón, he estado pensando mal, creo que la FELCB sí es mi mejor opción en este caso. Muchas gracias, doctor. Sí, me parece que sí. Ahora, obviamente, claro, si digamos el enfoque más está orientado a la valoración médico-forense, digamos, bueno, ahí sí obligatoriamente vamos a tener que acudir, aunque, y esto le digo por experiencia, en una anterior gestión que dimos este mismo módulo, justamente la doctora que estaba haciendo su tesis era funcionaria policial. Ahí pudimos revisar los archivos, por ejemplo, que manejan en la FEDCB, y como quiera que son, que muchas veces el cuaderno de investigaciones está a cargo del investigador, entonces en ese cuaderno de investigación está todo, incluso están las valoraciones médico-forenses, médico-forenses, los peritajes, todo, o sea, es información más completa, digamos, si me dejo entender. Porque obviamente en un caso que se esté investigando, digamos, el sumum de toda la información, pues está en el cuaderno de investigaciones. Cuadernillo de investigaciones también lo denominan, ¿no ven? Entonces, yo creo que ahí se podría manejar mucho mejor. Pero es una alternativa, Doc. Pensaremos bien, analizaremos bien. Vea también usted si es que si va a ser factible, si tiene los contactos también, porque ya tenemos que empezar a hablar de factibilidad, los contactos en la policía que nos permitan agilizar los procesos para que nuestra tesis pueda salir en esta gestión y no al próximo año, ¿verdad? Entonces, todo eso, por favor, también tenemos que ir analizando. ¿Le parece si lo Está dejamos bien. así por el momento, Doc? Sí, está bien. Muchísimas gracias, Doc. Y yo este fin de semana igual voy a trabajar arduamente para ver el tema de la factibilidad más que todo, ¿no? Por el hecho de Exactamente. los contactos y ver cómo se puede sacar la información. Tienes razón, tal vez cambie de locación y ya no lo haga en La Paz, sino en otro lado, tal vez. Tal vez puede ser, sin ningún problema. Se supone que sea cual fuera la instancia o la ciudad donde usted pueda tener más facilidad de acudir a datos, pues esa información se extrapola tranquilamente a nivel nacional, pues, ¿no? Entonces, eso por favor lo veamos y lo pensamos, doctorita. En mi criterio, el tema principal es violencia en varones por razón de género. Entonces, con eso puede buscar antecedentes. ¿Qué hay? Con eso va a haber, cuando ya vaya revisando los antecedentes, ahí van a ir surgiendo temas, más de uno, y usted ya va a tener la posibilidad y la potestad de definir el que más le convenga y el que usted vea más factible para poder desarrollar como tesis de grado. Muchas gracias, doctor. Sí, voy a buscar ahora. Gracias, doctor. Magnífico, doctorita. Vamos con Laura del Pilar, por favor. Bejarano. Buenas noches, doctor. ¿Cómo Mi está, doctorita? tema es, bueno, ahorita está largo, pero caracterización del victimario y modus operandi en casos de violencia sexual asociados a sumisión química mediante el análisis de expedientes judiciales con sentencia condenatoria en el alto en la gestión 2025. Ya, interesante. A ver, dígamelo, por favor, doctor. Voy a redactarlo tal cual. Sí, caracterización del victimario y modus operandi en casos de violencia sexual Ya, asociados a sumisión química mediante el análisis de expedientes judiciales con sentencia condenatoria en el alto en la gestión 2025. ya, en la ciudad de El Alto. Ya. A ver, cuéntame, doctorita. ¿Qué piensa que es un buen tema? Bueno, me inspiré en el caso Pelicot respecto a la sumisión química. Me parece interesante analizar cómo se maneja el victimario respecto a su edad, sexo, ocupación, la relación que tiene con la víctima,
los antecedentes, el número de víctimas que tuvo, el lugar del hecho, la sustancia empleada y la forma de aproximación. Se me hizo factible el usar el término victimario porque ya voy a analizar en expedientes que ya tienen la sentencia, entonces ya se puede decir que es culpable. Y en el alto, porque es más factible, pienso, acceder a los cuadernos ya con una sentencia condenatoria. Sí, Perfecto, eso. perfecto. Entiendo. Yo estaba, contrariamente a lo que ustedes nos han mencionado, en la parte de lo que es el victimario, yo le puse caracterización del agresor. Pero victimario me parece un término mejor, ¿no? Más adecuado. Sí, lo estuve pensando. Ya, eso Agresor lo vamos a podría definir. funcionar si es que manejaría cuadernos de la fiscalía en etapa preparatoria o preliminar, o preparatoria más que todo, o ya con una acusación para manejar antes de juicio, pero victimario ya sería después de juicio, ya con la sentencia, tal vez encuentro cuadernos ya con apelación. Y sumisión química me reduce mucho a los cuadernos porque debe haber infinidad en delitos de índole sexual. Así es. Modus operandi. Está muy interesante. Tiene componentes muy bonitos el tema. Ahora, lo que necesito es que me reúna la mayor cantidad de antecedentes. Laura, sí aparece tu micrófono abierto. ¿Perdón? ¿Alguien me habló? Sí, Fernanda. Sí, perdón, están los dos encendidos ahí como ver interconexión. Hay un eco, ¿no? Correcto. Sí. La idea sería que cuando yo esté hablando, Laura apague su micrófono y viceversa. Exactamente. Ahora sí, ya no hay eco, ¿no, Fernanda? Doctor, sigan, por favor, disculpen. Sí. No, más bien, muchas gracias. Gracias por hacernos notar, porque estaba un poquito molesto el eco, ¿no? Bien, entonces, a ver, seguimos. Por favor, quiero que todos atiendan los distintos análisis, porque esto también les va a servir a ustedes para ir ya modulando sus temas, ¿sí? Es muy importante. Este es un ejercicio clave, fundamental, porque necesitamos hasta mañana tener ya claros nuestros temas. Lo que me pasa casi siempre en este tipo de módulos. Cuando ustedes me manifiestan un tema, vamos analizando, vamos viendo, y a ustedes se meten de lleno a verificar y buscar antecedentes, y ahí se van dando cuenta de que de repente el tema no era tan bueno como pensaba. O algunos se emocionan y empiezan a ahondar más y más y más en el tema y ven realmente y consolidan el hecho de que el tema es realmente interesante y excelente para hacer una investigación. ¿Sí? Entonces, ese es un poco el objetivo de este ejercicio. Porque fácilmente yo podría reunirme y decirles, bueno, salgan todos y van entrando uno por uno y me van a ir indicando sus temas. Pero quiero que lo hagamos en conjunto porque incluso sería muy bonito, muy interesante que ustedes también puedan aportar con ideas para que los temas, qué sé yo, sean mucho más específicos en sentido de poderlos afinar, digamos, ¿no? Y hacer que sean mucho más operativos, con mejor contexto, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es perfectible, por supuesto. Fíjense, este proceso que ustedes están empezando de ya plasmar una investigación científica, pues es tan perfectible que incluso hasta el mismo día de la defensa de tesis se siguen haciendo observaciones y correcciones, aunque no me lo crean. Muchas veces, y en forense pasa muy seguido, que el día de la defensa, por ejemplo, empiezan a aparecer nuevos elementos y no falta algún tribunal que dice, no, esto está mal, hay que corregir. Entonces, antes de autorizar el empastado, por ejemplo, de la tesis, el postulante, el tesista, tiene que arreglarlo todo. Una vez que arregla todo lo que se le ha observado y sugerido en el día de la defensa, pues recién se le autoriza lo que es el empastado correspondiente. Entonces, esto no se preocupen, va a ir cambiando. Lo importante es que el fondo y la esencia del tema se mantengan. Pero terminologías, redacciones, ajustes, etcétera, etcétera, créanme que lo vamos a ir trabajando durante todas estas semanas y durante los meses posteriores hasta que tengamos un documento bastante aceptable, fino y adecuado, por supuesto,
a las exigencias que requieren, por supuesto, una tesis de grado. ¿Ya? Entonces, doctorita, como le iba diciendo, doctora Laura, el tema me parece que está muy interesante por la forma en que usted lo está enfocando. Me parece, no me acuerdo, pero usted es abogada más, Doc. Sí, doctor. Sí, o sea, no te no clarito. te clarito. Entonces, Entonces, me parece que se está dando un buen enfoque al tema. Que podríamos que seguramente más adelante lo vamos a resumir el título, seguro, porque es un título excesivamente largo, pero vamos a ver la forma de resumir. Sin embargo, bueno, muchos metodólogos dicen que un buen título no debería exceder las 15 palabras, pero yo, en ese sentido amplio siempre que les voy comentando, pienso que tiene que estar lo que sea necesario para demostrar el alma y la esencia del trabajo, ¿no? Y no nos olvidemos que esto es muy importante, ¿por qué? Porque más adelante este título que vamos a afinarlo y lo vamos a definir, lo vamos a volver objetivo general y lo vamos a volver también pregunta de investigación, porque del título nacen ambos componentes, objetivo general y pregunta de investigación. Bien, por el momento entonces lo dejamos así, me gusta mucho el tema, doctorita, no sé si quisiera adherir algo más. Eh, sí, doctor, está bien. Por mí voy a buscar toda la información que se pueda y creo que este tema de sumisión química también es un tema interesante porque no se maneja en nuestra legislación boliviana, sí, sí se puede adecuar otros términos, pero sumisión química no, entonces me parece algo un poquito más innovador y que podría tocar Sí, de la parte científica también, ¿no? De lo que significa. más se más maneja se maneja como como agravante, ¿no? agravante, ¿no? Como Como indefensión defensión o o sometimiento a sometimiento a indefensión, indefensión, ¿verdad? ¿verdad? Sí, doctor. Ujú. Perfecto, doctorita. Perfecto, doctorita. Excelente. Vamos Excelente. entonces recopilando antecedentes relacionados a lo que es caracterización de víctimas que utilizan como modus operandi la sumisión química para efectivizar delitos de orden sexual. Ya, entonces vamos a analizar bien, Doc, si vale la pena mantener el modus, o sea, porque, claro, entiendo que cuando usted dice modus operandi, no se refiere sola y exclusivamente a lo que es la sumisión química, ¿no? Sino a todos los procedimientos seguramente previos a lo que ha sido la sumisión química. Pero en Pero en realidad realidad alguien le puede alguien le puede observar y observar decir, y decir, pero pero doctora, el doctora, modus el modus operandi operandi, para efectivizar el delito de orden sexual ha sido pues la sumisión química, ¿no? Entonces, ahí me imagino que con los argumentos legales correspondientes usted va a poder hacer la diferenciación entre lo que es un término global de modus operandi versus para los que no somos, digamos, no somos abogados, que estaríamos asumiendo que el modus operandi ha sido la sumisión química. Entonces, esa partecita quisiera que podamos afinarlo bien y explicarlo bien de la mejor manera posible, doctorita. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Perfecto, perfecto, muchísimas muchísimas gracias. gracias. Vamos con Vamos con Osvaldo Calvo, por favor, y ahí vamos a quedar el día de hoy. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Doctorazo Osvaldo, ¿cómo está? A ver, cuéntenos un poquito acerca del tema que usted más o menos está pensando para plasmar como tesis de grado. Está bien, doctor. Bueno, doctor, yo bueno, me he interesado mucho sobre un tema que se basa en la toxicología, pero todavía sí definido el título no lo tengo. Y tengo varias dudas también sobre esto y bueno, qué mejor usted para aclararme muy aparte del desarrollo de la tesis, también sobre esto de la toxicología. A En ver. realidad, doctor, yo me quisiera basar en las nuevas sustancias psicoactivas, Ujú. de que he investigado muchos trabajos hay, o sea, tengo base de trabajo, de artículos antiguos de que sí lo han hecho, sí han trabajado en distintos países, donde lo que quieren es eh, o sea, estas tendencias actuales, ¿no? Sobre las sustancias psicoactivas, no solamente a todo el mundo, sino a nivel Latinoamérica. Y en el, bueno, lo que yo más que todo quiero es ver si hay, por ejemplo, hablando acá de Bolivia netamente, algún protocolo pericial para justamente ver estas sustancias psicoactivas, que son nuevas. Creo que, que cada vez se van implementando nuevas drogas psicoactivas
que no son conocidas o son muy pocas conocidas, y no sé, doctora, sí, la verdad, porque no he encontrado literatura al respecto, si en Bolivia habrá algún protocolo pericial o si contamos con no solamente la capacitación al personal, sino también con la tecnología o los aparatos indicados para identificar estas sustancias. Perfecto, Doc. Me parece muy interesante el tema, innovador. Sí, se va a encontrar seguramente con muchas sorpresas. Mire, les recomiendo que para empezar el camino, revise las publicaciones de la 1DC. ¿Se ubica qué es la 1DC? 1, UNODC. Sí, sí, igual he visto sobre eso, doctor, ¿no? De la MCDDA también. Ya, periódicamente la 1DC, Doc, publica estadísticas respecto a lo que son nuevas sustancias psicoactivas. Las abrevian como NPS, ¿verdad? Sí, Nuevas exacto. sustancias psicoactivas. Ahí tenemos, por ejemplo, los cannabinoides sintéticos, al GBH y muchas otras sustancias más, ¿no? Sí, Que sí. obviamente lo que tratan de plantear a través de su misma definición es que en el mundo entero se están originando todos los días drogas, diferentes tipos de drogas con diferentes características, con efectos también variados en las personas que las consumen, etcétera, etcétera. Muchos de ellos incluso con una perspectiva tan prometedora que algunas vislumbran de que de aquí a unos años, por ejemplo, estas nuevas sustancias van a sustituir en casuística, en tráfico, en todo lo que es la cadena delictiva, etcétera, etcétera, y obviamente en la parte comercial y delincuencial en la parte de su comercialización, producción y consumo, a drogas de altísima relevancia como la cocaína, la metanfetamina, como la heroína, digamos, en otros países, la marihuana mismo, ¿sí? Sí. Y pareciera que lo que yo estoy diciendo es un delirio, pero están apuntando a eso porque las sustancias psicoactivas y específicamente también las drogas sintéticas basadas en la molécula de la anfetamina, los derivados anfetamínicos, las ATS, que les hablé bastante en el módulo de toxicología forense, justamente se están pues dirigiendo a eso, ¿no? A sustituir a las drogas, digamos, más comunes en el mundo, como son las que les acababa de mencionar. En ese sentido, la 1DC a nivel mundial, Doc, está constantemente publicando estudios y relatos y reportes estadísticos respecto a lo que son las nuevas sustancias psicoactivas. Cuando yo todavía trabajaba en el IDIF, justamente nosotros estábamos adscritos a un programa que se llamaba ICE, International Collaborative Exercises, se llama, que era un grupo de ejercicios que los realizábamos, por supuesto, en los laboratorios, a partir de muestras que nos enviaban desde Viena, que es donde están los laboratorios de la 1DC, ¿no? A nivel mundial, los laboratorios de control. Y hacíamos una especie de control de calidad externo, donde con esas muestras teníamos que identificar. Y dentro de estas muestras justamente nos enviaban muestras contaminadas con este tipo de sustancias o a veces en estado puro, refiriéndonos siempre a lo que son las nuevas sustancias psicoactivas. Entonces sí hay experiencia, hay los protocolos, pero son generales, o sea, no, por decirle, no va a encontrar usted un protocolo que diga determinación de cannabinoides sintéticos mediante cromatografía de gases masas, digamos, ¿no? La cromatografía de gases masas es una técnica combinada, ya un poquito les expliqué eso el año pasado, donde tenemos a la cromatografía por un lado, que es la que separa sustancias, la técnica que separa sustancias, y el espectrómetro de masas, que es el que identifica de manera inequívoca a través de espectros iónicos la naturaleza química de una sustancia. Entonces, eso se aplica, por supuesto, a la cocaína, a la marihuana, a los opiáceos, por supuesto también a las nuevas sustancias psicoactivas, ¿no? Porque estas bibliotecas que manejan estos equipos, pues manejan cientos de miles de sustancias químicas distintas. Entonces, tienen la capacidad de poder identificar NPS. ¿Ya? Tienen la capacidad. Entonces, está implementada la capacidad y hace muchos años para poder identificar este tipo de sustancias. Sin embargo, sería interesante ver si hay estudios a nivel nacional
donde ya se haya tocado el tema de las nuevas sustancias psicoactivas y cuál ha sido el enfoque que se le ha dado. ¿Ya? Por eso le voy a sugerir un tema ahorita muy en bruto, digamos, ¿ya? Que lo vamos a ir afinando con usted, que dice, nuevas sustancias psicoactivas en el contexto forense boliviano. Instituto de Investigaciones Forenses, La Paz, Bolivia, 2026. ¿Ya? 2026. Ahora, este título, que en este momento es todavía bastante general, nos abre interesantes perspectivas para podernos ir por diferentes caminos, por diferentes rutas investigativas, ¿no? Por ejemplo, bueno, si durante todos, en lo que yo, hasta el 2017 que yo trabajo en el IDIF, nunca habíamos detectado nuevas sustancias psicoactivas, pero sí lo habíamos hecho en el contexto de los ejercicios de control de calidad externo que le acabo de mencionar, que hacíamos con el 1DC. ¿Sí? O sea que sí se ha detectado, pero no en casos reales, digamos, en casos forenses, ¿sí? Pero entonces, usted podría elaborar un instrumento sobre la base de sus objetivos, por supuesto, donde las variables nos permitan identificar, incluso ni siquiera solamente en el IDIF, tal vez incluso en el ICUP también, que ellos tienen también laboratorio de toxicología forense, en ambas instituciones, si alguna vez a nivel nacional han detectado una NPS. Esa información ya es pues importante. Porque si de pronto de esa información podríamos verificar a través de otro instrumento de colección de datos si en alguna institución, como por ejemplo una comunidad terapéutica, donde hay personas que están siendo tratadas y demás y que consumen habitualmente drogas de todo tipo, ¿no? Porque muchas de estas personas son multiconsumidores, es decir, no consumen un solo tipo de sustancias, sino varios tipos de sustancias. Y dentro de ellas quizás usted podría encontrarse con algún caso de una persona que sí ha consumido o consume, ¿no es cierto? Pero que no ha tenido, digamos, ninguna relevancia forense, ese caso específico, sino más ha tenido impacto en la parte, qué sé yo, clínica, tal vez, de la persona en cuestión. Por otro lado, también otra vértice o camino que podríamos seguir en su trabajo de tesis, así como está planteado en este momento, es verificar si ha ingresado esa sustancia a Bolivia y si hay investigaciones a ese respecto. Entonces, en eso, por ejemplo, las publicaciones de la 1DC le podrían ayudar bastante, porque ellos reportan presencia de estas NPS en Perú, en Colombia, en Brasil, si no me equivoco, etcétera, ¿no? Sí. Yo periódicamente recibí estas notificaciones, pero como ya me alejé hace muchos años, digamos, de estos ejercicios y demás, ya no me estaban llegando, porque antes mensualmente me llegaban los reportes de NPS y más o menos estaba al día, pero dentro de estos reportes no se nombraba Bolivia. Sí, algunos de los países que son incluso vecinos nuestros. Entonces, realmente es un tema bastante bonito, interesante, que podría dar información, porque, a ver, y esto por favor tómelo muy en cuenta. Si usted llega a indagar respecto a NPS en el IDIF y en el ICUP y le informan que nunca han identificado estas sustancias, eso también es información. Y es información muy relevante. ¿Por qué? Porque le permite analizar por qué si en otros países vecinos ya están circulando estas sustancias, ¿por qué no hay en Bolivia? Ahora, no la habremos detectado en un laboratorio forense, pero quizás hay en el mercado y hay gente que ya la está consumiendo. Entonces ahí podemos ver otra forma u otra hermenéutica, y esas hermenéuticas obviamente las tiene que usted identificar en los antecedentes que vaya a colectar respecto a este caso, a este tema, perdón. Está bien, doctor. Sí, porque otra, digamos que yo también me quería ir, son los desafíos analíticos y técnicos que enfrentan los laboratorios acá en Bolivia sobre, digamos, nuevas sustancias psicoactivas, porque la idea de mi trabajo es adelantarme al hecho de que pueda existir nuevas sustancias. O sea, claro, si al momento no se han identificado, pero todos sabemos que en algún momento va a llegar a Bolivia porque está haciendo, sí, como usted dice, está reemplazando lo que va a ser, lo que es la marihuana, la cocaína, y todas esas drogas. En el tiempo, sí. Reemplazando, en el tiempo. Los cannabinoides sintéticos, por ejemplo, yo sabía que ya había en Bolivia, que se le estaba vendiendo en unos sobrecitos de colores metálicos, bien sí, llamativos. Sí, lo que es la cocaína rosa también leí, que también vi que por el Beni ya habían
lo habían capturado y habrían hecho el decomiso de estas. Entonces, si tenemos esos antecedentes, una maravilla. Ahora, del otro doc que usted acaba de mencionar, yo ya le he dado la respuesta. Sí, por lo menos el IDIF sí está preparado, ya ha detectado NPS en ejercicios. ¿Se da cuenta? En ejercicios de control de calidad externa. ¿Por qué? Porque lo que se necesita básicamente es la tecnología de cromatografía de gases masas, que nos permite detectar cientos de miles de sustancias químicas de manera inequívoca, porque el perfil iónico es único en cada sustancia química, como ya les había explicado en algún momento. Ya, entonces, bueno, la idea de mi trabajo es tratar de enfocarme en algo más analítico y técnico, ¿no, doctor? De pronto, sí, podría hacer usted un análisis de si en los laboratorios de Bolivia hay la posibilidad, están dadas las condiciones para poder hacer este tipo de análisis. Como le digo, ya me adelanto a decirle que sí hay, pero usted lo puede transformar eso en una tesis, pues, con variables específicas para evaluar las cualidades y capacidades de los institutos forenses en el ámbito toxicológico forense. Ingresa a la Me parece número 3, interesantísimo. ahí donde dice... Gracias, doctor. Sí, ya me ha dado un pantallazo más o menos de lo que estoy buscando. Gracias, doctor. Excelente, Doc. Y con eso vamos afinando, por favor. Bien, queridos colegas, ya estamos casi a 15 minutos de las 21 horas. Les pido disculpas. De todos modos, hemos tratado de compensar un poquito el tiempo perdido por los problemas de señal. Esperemos que el día de mañana no sea el caso. De todos modos, mañana voy a estar en otra ciudad, así que espero que la otra ciudad nos trate mejor en clima más. Así que nada, los espero el día de mañana, por favor, a las 8 en punto. Vamos a continuar con este mismo ejercicio y tratar de abordar la mayor cantidad de temas posibles. Yo estimo que mañana lo vamos a terminar para poder tener ya el pantallazo general. Vayan, por favor, pensando, trabajando. Han tenido el día de hoy 4 ejemplos claros en los que hemos ido analizando, hemos ido viendo algunas y vislumbrando algunas luces respecto a cómo podríamos ir mejorando o especificando el tema. Pero ya ustedes, como ya más o menos tienen la idea, vayan captando, vayan recolectando información, antecedentes. Los antecedentes, repito una vez más, son todas aquellas publicaciones que sean similares similares a la investigación que ustedes quieren desarrollar. Pueden ser similares en objetivos, en variables, en forma de presentación de resultados, en el enfoque y tipo de estudio de lo que es el diseño metodológico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchas similitudes que pueden haber entre los trabajos que les pueden permitir colectar, repito una vez más, la mayor cantidad de antecedentes posibles. El tipo fundamental, principal, como resumen de todo lo que hemos hablado. Un estudio. Mientras más antecedentes tenga, créanme que que va a ser siempre un buen trabajo o estudio, un buen trabajo de investigación, un buen estudio. ¿Ya? Si no hay antecedentes del tema, por favor, piénsenlo, revísenlo, quizás sea un buen momento para virar 180 grados y mirar y pensar quizás en otro tema que tenga mayores y mejores antecedentes. Bien, si no hay alguna pregunta, alguna duda o sugerencia, hasta acá, estaríamos quedándonos acá. Nada. Bien, queridos colegas, entonces nos espero el día de mañana a las 8 en punto por este mismo medio. Un abrazo para todos y cualquier duda, consulta, saben que estamos prestos a absolverlo a través del WhatsApp o de cualquier otra vía de comunicación. Un abrazo, colegas, que tengan buen descanso. Gracias, doctor. Hasta luego. Y gracias. Hasta luego, doctor.